Hay un silencio extraño en el palacio esta mañana. No es la ausencia de sonido, es la presencia de algo que aún no tiene forma. El califa Al-Mustasim se sienta en su sala de audiencias. Tiene 36 años. Su familia ha gobernado desde aquí durante 500 años. 500 años de linaje directo desde el profeta. 500 años de ser el representante de Dios en la tierra. Sus cortesanos esperan, como siempre. Sus escribas preparan documentos, como siempre. Los guardias están en sus posiciones, como siempre. Todo es como siempre, excepto que afuera, más allá de las murallas de Bagdad, algo se está acercando. No rápido, no con gritos, no con fanfarria. Se acerca con la inevitabilidad de una estación que cambia. Y el califa, sentado en su trono que ha sostenido a 37 califas antes que él, todavía piensa que su posición lo protegerá. Todavía no sabe que las posiciones no protegen contra los sistemas. Necesitas entender algo sobre el año no sobre batalla, no sobre estrategia militar, sobre cómo funcionan las autoridades cuando se encuentran con mecanismos. Bagdad en ese momento era más que una ciudad. Era un concepto, el centro del mundo musulmán, el hogar del califa abasí, el lugar donde la legitimidad religiosa y el poder terrenal se encontraban y se fusionaban en algo que se creía permanente. El califa no era solo un rey, era el sucesor del profeta, el comandante de los creyentes. Su autoridad no venía de ejércitos o riqueza, venía de algo que se suponía más profundo: linaje, tradición, consenso divino. Durante 5 siglos, esto había funcionado. Nadie tocaba al califa, no porque fuera imposible, sino porque hacerlo era, sencillamente, impensable. Y luego llegaron los mongoles. Pero antes de hablar de ellos, necesitas entender qué clase de hombre era Al-Mustasim. No era un idiota, no era cobarde, no era especialmente cruel, ni especialmente sabio. Era exactamente lo que el sistema había producido. Un hombre que había vivido toda su vida dentro de estructuras que le decían que era intocable. Había heredado el califato de su padre en 16 años de gobierno relativamente pacífico, 16 años de asumir que las cosas continuarían como siempre habían continuado. Tenía 3 hijos, una esposa, cientos de sirvientes, 1000 soldados bajo su mando directo, el respeto, al menos nominal, de cada gobernante musulmán desde España hasta la India. Y tenía algo más. Tenía la creencia profunda, nunca realmente cuestionada, de que su posición significaba algo, que su título lo protegía, que nadie se atrevería. Esta creencia no era arrogancia, era simplemente lo único que había conocido. Y esta creencia estaba a punto de encontrarse con algo que no reconocía las creencias como defensa. Los mongoles habían estado expandiéndose durante décadas, no como conquistadores tradicionales, como algo distinto. No venían a reclamar tierras para sus dioses, no venían a difundir una fe, no venían a establecer dinastías duraderas, venían a incorporar, y para aquellos que no podían ser incorporados, tenían un protocolo diferente. El protocolo era simple, tenía pasos, los pasos siempre eran los mismos. Primer paso: enviar una embajada, no para negociar, para informar. El mensaje siempre era el mismo: sométanse, paguen tributo, permítanos pasar, o enfrenten las consecuencias. Segundo paso: esperar. No mucho tiempo, pero esperar. Darle a la ciudad, al gobernante, al sistema, tiempo para decidir. Tercer paso: si no hay respuesta, enviar una segunda embajada, más clara, más específica sobre lo que significan las consecuencias. Cuarto paso: esperar de nuevo. Quinto paso: actuar, sin advertencia adicional, sin ira, sin prisa, solo ejecución del protocolo. Este sistema había funcionado en docenas de ciudades: Samarcanda, Nishapur, Mer, Herat, Rey. Algunas ciudades se habían sometido, algunas habían resistido. Las que se sometieron todavía existen. Las que resistieron se convirtieron en ejemplos. En 1956, 2 años antes del fin, llegó la primera embajada a Bagdad. El mensajero mongol no era un diplomático en el sentido que el califa entendía. No vino con regalos, no vino con halagos, no vino a negociar términos, vino a leer un documento. El documento, registrado en las crónicas persas de Rashid al-Din,
que sobreviven en la Biblioteca Nacional de Francia. Era directo, casi burocrático en su claridad. El gran Khan Monke, gobernante de todas las tierras bajo el cielo eterno, se dirige al califa de Bagdad. ¿Has escuchado lo que ha sucedido en las tierras del este? ¿Has escuchado lo que ha sucedido en las tierras del oeste? Sabes que la resistencia resulta en un solo resultado. Ábrete, paga tributo, permite el paso de nuestros ejércitos, o conviértete en polvo. El califa escuchó, sus visires escucharon, sus guardias escucharon, y luego el califa hizo lo que 5 siglos de tradición le habían enseñado a hacer. Respondió desde su autoridad: soy el comandante de los creyentes, soy el sucesor del profeta, soy el califa de todos los musulmanes. Mi autoridad viene de Dios, nadie me dicta términos. El mensajero mongol no discutió, no amenazó, simplemente asintió, dio media vuelta y se fue. Los cortesanos del califa sonrieron, habían visto al bárbaro rechazado, habían visto la dignidad del califato mantenido. No entendieron que acababan de presenciar el segundo paso del protocolo. Durante los siguientes meses, nada pasó. Esto en retrospectiva, debería haber sido alarmante. Los mongoles no eran conocidos por su paciencia infinita, pero tampoco eran conocidos por movimientos apresurados. El califa continuó con sus días, las audiencias, las oraciones, las consultas con visires sobre impuestos y disputas entre gobernadores provinciales. La vida en Bagdad continuó, los mercados funcionaban, las mezquitas llamaban a la oración, los niños jugaban en las calles, los eruditos debatían en las bibliotecas que habían hecho de Bagdad la ciudad más sabia del mundo. Pero en las fronteras del califato, las cosas estaban cambiando. Los gobernadores provinciales comenzaron a enviar informes, mensajes de que ejércitos mongoles se estaban moviendo, no hacia Bagdad, sino alrededor de ella, tomando ciudades más pequeñas, no con violencia masiva, con ese protocolo: embajada, espera, embajada, espera, ejecución. Y las ciudades que se sometían enviaban tributo, las ciudades que resistían desaparecían, literalmente desaparecían, no en sentido metafórico, sino que dejaban de existir como entidades en los registros. Uno de estos informes, preservado en los archivos otomanos porque fue copiado por historiadores posteriores, describe la caída de la ciudad de Ir. Cuando llegamos una semana después de que los mongoles se fueran, no quedaba nada que identificar como ciudad, no edificios quemados, no ruinas, solo piedras dispersas y tierra removida, como si nunca hubiera estado allí. El califa leyó estos informes, y no hizo nada, no porque fuera cobarde, sino porque su sistema no tenía un marco para procesar esta información. En su mundo, la autoridad religiosa suprema no podía ser simplemente ignorada. En su mundo, 500 años de linaje significaban algo inviolable. En su mundo, el título lo protegía, pero estaba viviendo en el borde de 2 mundos, y en el otro mundo, el título era solo información, y la información no detenía protocolos. En octubre de 2005, llegó la segunda embajada. Esta vez no era un mensajero solo, era una delegación de 5 hombres, y no trajeron un documento, trajeron objetos. El líder de la delegación, cuyo nombre no aparece en los registros pero cuya función está clara, colocó 3 cosas en el suelo frente al trono del califa. Primero, un collar de oro, del tipo que los gobernantes sometidos usaban como símbolo de vasallaje al gran Khan. Segundo, un registro de tributos, un documento que enumeraba cuánto oro, cuánta plata, cuántos soldados y cuántos suministros Bagdad debería proporcionar anualmente. Tercero, un trozo de tela, negro, sin adornos. El líder de la delegación habló. Su voz, según las crónicas, era completamente neutral. El collar es para sumisión, el registro es para cooperación, la tela es para recordar a las ciudades que eligieron de manera diferente. No dijo qué ciudades, no dijo cómo recordarlas, solo dejó la tela allí. El califa miró los 3 objetos, sus visires esperaban su respuesta. Y aquí es donde necesitas entender algo. El califa no era estúpido, no era ignorante de lo que había sucedido en otras ciudades, no estaba en negación sobre el poder militar mongol, pero estaba atado entre 2 sistemas incompatibles. Si se sometía, perdía todo lo que su título significaba. El califato no podía ser vasallo de nadie.
Era la autoridad suprema. Era el representante de Dios. Someterse no era solo humillación política. Era colapso ontológico. Era admitir que 500 años de autoridad religiosa podían ser cancelados por un grupo de guerreros nómadas. Si resistía, enfrentaba lo que las otras ciudades habían enfrentado. Pero en su mente había una tercera opción. La opción que la autoridad siempre cree que tiene. Demorar, negociar, encontrar un término medio. Hacer que el otro lado entienda quién eres y por qué eres especial. Entonces respondió con palabras. Muchas palabras, sobre la importancia histórica del califato, sobre el respeto que merece, sobre posibles arreglos que podrían satisfacer a ambas partes sin comprometer la dignidad de ninguna. La delegación mongol escuchó, no interrumpió, no discutió, no mostró emoción. Cuando el califa terminó, el líder de la delegación recogió el collar y el registro, dejó la tela negra en el suelo. El gran Khan Hulagu escuchará sus palabras. Si cambia de opinión, envíe un mensajero antes de la luna nueva del año próximo. Si no envía un mensajero, entenderemos su decisión final. Y se fueron. La tela permaneció en el suelo durante 3 días antes de que alguien se atreviera a tocarla. Los meses siguientes fueron extraños, no porque algo dramático sucediera, sino porque nada sucedía. El califa continuó gobernando, los visires continuaron aconsejando, los eruditos continuaron estudiando, los mercaderes continuaron comerciando. Pero había una tensión en el aire, no visible, no audible, pero presente, como una cuerda que se estira lentamente y todos pueden sentir que eventualmente se romperá, aunque nadie sabe cuándo. Algunos visires aconsejaron prepararse para la guerra, fortalecer las murallas, llamar a soldados de las provincias, almacenar suministros. Otros aconsejaron diplomacia, enviar regalos, buscar alianzas, apelar a otros gobernantes musulmanes para formar una coalición. Otros más aconsejaron simplemente someterse, preservar lo que se pudiera preservar, sobrevivir. El califa escuchó todos estos consejos, y no hizo nada decisivo, no porque fuera indeciso por naturaleza, sino porque cada opción requería admitir que su autoridad no era suficiente, y esa admisión era lo único que no podía hacer. Así que esperó, como si esperar fuera una estrategia, como si el problema pudiera simplemente evaporarse si no se le daba atención. Y mientras esperaba en las afueras del califato, el mecanismo mongol continuaba operando, ciudad por ciudad, fortaleza por fortaleza. El protocolo se repetía: embajada, espera, embajada, ejecución. Las ciudades que se sometían permanecieron, las ciudades que resistieron se convirtieron en lecciones, y cada lección era idéntica a la anterior, no porque los mongoles fueran creativos con la violencia, sino porque habían estandarizado el proceso. Esto es importante de entender. La destrucción no era caos, no era ira, no era venganza, era procedimiento. En noviembre de 157, el ejército mongol bajo el mando de Hulagu Khan comenzó a moverse hacia Bagdad, no rápido, no con urgencia, con la velocidad de algo que no necesita apresurarse porque el resultado ya está decidido. Tomó semanas. Los informes llegaban al palacio cada pocos días. El ejército está a 100 kilómetros, el ejército está a 80 kilómetros, el ejército está a 50 kilómetros. El califa finalmente tomó acción, llamó a todos los soldados disponibles, ordenó que las puertas de la ciudad se cerraran, envió mensajeros a los gobernadores vecinos pidiendo refuerzos. Los refuerzos nunca llegaron. Los gobernadores vecinos habían hecho sus propios cálculos. Para cuando el ejército mongol llegó a las murallas de Bagdad en enero de 100, el califa tenía aproximadamente 10.000 soldados. El ejército mongol tenía entre 150.000 y 200.000. Pero los números no cuentan toda la historia, porque esto no era una batalla en el sentido tradicional. No era dos ejércitos encontrándose en campo abierto para decidir quién era más fuerte. Era una demostración, una que ya había sido decidida. El asedio comenzó no con un asalto, sino con silencio. Los mongoles rodearon la ciudad completamente, no quedó ningún lado abierto, y luego simplemente esperaron. No atacaron inmediatamente, no lanzaron proyectiles, no gritaron amenazas, solo esperaron. Dentro de las murallas la gente de Bagdad esperaba también, esperando el ataque, esperando la violencia, esperando el momento en que necesitarían defenderse. El momento no llegó.
No ese día, no al día siguiente, no la semana siguiente. Los mongoles continuaron esperando. Esta espera no era pereza, no era indecisión, era parte del protocolo. Dejar que la ciudad se asentara en su propia ansiedad, dejar que la realidad de su situación penetrara, poco a poco. Las murallas de Bagdad eran fuertes. Habían resistido asedios antes, pero las murallas solo funcionan cuando hay esperanza del otro lado. Cuando crees que si resistes lo suficiente, el enemigo se irá, o llegarán refuerzos, o algo cambiará. Pero cuando miras sobre las murallas y ves un ejército que no muestra prisa, que claramente puede esperar el tiempo que sea necesario, entonces las murallas comienzan a sentirse diferentes. Comienzan a sentirse como paredes de una celda, en lugar de fortificaciones. Dentro del palacio el califa convocó a sus visires. La reunión, registrada en fragmentos por varios cronistas que sobrevivieron a los eventos posteriores, fue tensa. Un visir, cuyo nombre aparece como Ibn al-Alkami en las crónicas, habló con franqueza. Todavía podemos negociar. Envíe a alguien. Acepte sus términos. Salve la ciudad. Otro visir, de la facción militar, respondió con igual franqueza. Si nos sometemos ahora, después de cerrar las puertas, después de llamar a nuestros soldados, será visto como debilidad. Será peor que someternos al principio. Un tercer visir, un erudito religioso, agregó: usted es el califa, usted no puede arrodillarse ante infieles. Es impensable, es imposible. El califa escuchó, y en su rostro, según los que estuvieron presentes, había algo que no habían visto antes. No miedo, no exactamente, sino una especie de reconocimiento lento. El reconocimiento de que su posición, su título, su autoridad, todas las cosas en las que había confiado toda su vida, no estaban funcionando. No porque fueran falsas, sino porque el sistema afuera de las murallas no las reconocía como relevantes. Finalmente habló: esperaremos. Dios proveerá. No era una estrategia, era una esperanza. Y la esperanza no era un plan, pero era lo único que le quedaba. El 29 de enero de 158, después de 3 semanas de espera, los mongoles comenzaron el asalto. No fue repentino, no fue caótico, fue sistemático. Primero vinieron los ingenieros, construyeron máquinas de asedio, no rápidamente, sino con cuidado. Cada máquina posicionada con precisión, cada ángulo calculado. Luego vinieron los proyectiles, no constantemente, sino en intervalos medidos, como si estuvieran probando las murallas, encontrando los puntos débiles. Los defensores de Bagdad respondieron, dispararon flechas, lanzaron piedras, hicieron todo lo que los defensores habían hecho durante siglos. Y no sirvió de nada. Para el 5 de febrero, las murallas exteriores habían sido penetradas. Para el 10 de febrero, los mongoles estaban dentro de las murallas interiores, y luego se detuvieron otra vez. No porque hubieran sido detenidos, sino porque la parte final del protocolo requería un paso más. Enviaron una última delegación al palacio. El mensajero mongol llegó al salón de audiencias del califa por última vez, el salón donde todo había comenzado 2 años antes con esa primera embajada. El mensajero no estaba herido, no estaba apurado, no estaba enojado. Simplemente entregó el mensaje final de Hulagu Khan. Salga. Usted, su familia, sus visires, salgan del palacio y sométanse. Esto terminará con términos, o quédese, y esto terminará de manera diferente. El califa tenía quizá 1 hora para decidir. Sus visires le suplicaron, sus hijos lloraron, su esposa le rogó que pensara en ellos, y aquí, en este momento final, el califa tomó su última decisión como califa. Decidió que su posición significaba algo. Decidió que 500 años de autoridad no podían terminar con él arrodillándose ante un conquistador. Decidió que si iba a perder, perdería como califa, no como un hombre roto. Decidió quedarse. No era valentía, no era necedad. Era simplemente la única decisión que su sistema le permitía tomar. El mensajero asintió, dio media vuelta, se fue. 1 hora después, las puertas del palacio fueron derribadas. Lo que sucedió a continuación está registrado en múltiples fuentes: crónicas persas, crónicas árabes, crónicas chinas, registros mongoles. Y todos cuentan esencialmente la misma historia, no porque estén copiando uno del otro, sino porque lo que sucedió fue tan sistemático que no había espacio para interpretación.
El califa fue sacado del palacio, no golpeado, no arrastrado, simplemente escoltado. Su familia fue separada, sus hijos, su esposa, sus hermanos, cada uno llevado a una ubicación distinta. Sus visires fueron reunidos, sus guardias desarmados, sus sirvientes dispersados. Y luego comenzó el proceso. No llamarlo masacre. Masacre implica caos, implica emoción, implica pérdida de control. Esto fue eliminación, sistemática, metodológica, documentada. Los registros mongoles, preservados en las historias dinásticas chinas, porque los mongoles llevaban escribas con sus ejércitos, son precisos sobre los números y el método. La familia del califa ejecutada, no en público, no como espectáculo, simplemente los visires principales ejecutados, los comandantes militares ejecutados, los eruditos que habían aconsejado resistencia, ejecutados, y luego la ciudad misma. Aquí es donde la historia se vuelve difícil de contar sin caer en sensacionalismo, porque lo que los mongoles hicieron en Bagdad fue diseñado específicamente para ser recordado. Era un mensaje siendo escrito, y el mensaje necesitaba ser claro. Durante 40 días, el ejército mongol procesó la ciudad de Bagdad. No destruyeron todos los edificios. Eso habría sido ineficiente. Destruyeron los edificios simbólicos, las mezquitas principales, las bibliotecas, las escuelas, los palacios, los edificios que hacían de Bagdad el centro del mundo musulmán. No mataron a toda persona. Eso también habría sido ineficiente. Mataron selectivamente los que habían estado en posiciones de autoridad, los que habían aconsejado resistencia, los que representaban el viejo sistema. Los artesanos fueron perdonados en su mayoría. Los comerciantes fueron perdonados en su mayoría. La gente común que no había tomado decisiones fue procesada de manera diferente, pero los números todavía son asombrosos. Las estimaciones varían. Los cronistas árabes dicen 800.000, los cronistas persas dicen 2 millones, los registros mongoles dicen 200. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio, pero el número exacto casi no importa, porque el punto no era el número, el punto era el patrón. Cada persona ejecutada fue registrada, no por nombre, por categoría, funcionario, erudito, soldado, familia de funcionario. Era burocracia de destrucción, y eso es lo que lo hacía aterrador. No era ira, no era venganza, era proceso. El califa al-Mustasim fue ejecutado el 20 de febrero dentro. La manera exacta está en disputa entre las fuentes. Algunas dicen que fue enrollado en una alfombra y pisoteado por caballos. Algunas dicen que fue estrangulado. Algunas dicen otros métodos. Pero todas las fuentes coinciden en un detalle. No fue ejecutado públicamente, no fue convertido en espectáculo. Fue procesado en privado, de manera eficiente, como cualquier otro elemento del sistema que necesitaba ser eliminado. Y ese es el punto. El califa, el comandante de los creyentes, el sucesor del profeta, el hombre cuyo título había significado autoridad suprema durante 500 años, fue tratado exactamente como todos los demás elementos que necesitaban eliminación. Su título no le dio protección especial, no le dio muerte heroica, no le dio nada, excepto registro en un documento que enumeraba su categoría: califa, eliminado, fecha, método, completo. Cuando Hulagu Khan finalmente se fue de Bagdad en marzo de 1905, dejó atrás una ciudad que todavía existía físicamente. Había edificios en pie, había gente viva, había mercados que eventualmente volverían a funcionar, pero Bagdad como concepto había desaparecido. El califato abasí, que había existido durante 500 años, que había sido el centro de la autoridad religiosa musulmana, que había producido la edad de oro del conocimiento islámico, había terminado. No porque los mongoles lo odiaran, no porque quisieran destruir el Islam, sino porque el califato había sido usado como ejemplo, como mensaje, y el mensaje era simple: tu autoridad no te protege, tu tradición no te protege, tu posición divina no te protege, lo único que te protege es la cooperación con el sistema que está expandiendo. Este mensaje fue recibido en todas partes. Los gobernantes de Siria se sometieron, los gobernantes de Anatolia se sometieron, los gobernantes de Persia se sometieron, no porque los mongoles los amenazaran individualmente, sino porque habían visto el ejemplo, habían visto lo que pasaba cuando un sistema intentaba permanecer fuera del mecanismo. Hay una carta, preservada en los archivos mamelucos de El Cairo, escrita por el sultán de Egipto 6 meses después de la caída de Bagdad. No está dirigida a nadie específicamente, es más como un memorándum interno, una nota sobre política. Dice simplemente:
Ya no nos preguntamos si debemos resistir, nos preguntamos cómo sobrevivir mientras mantenemos alguna dignidad. El califa pensó que su posición era escudo suficiente. Descubrió que las posiciones son solo palabras, y las palabras no detienen lo que viene. Este es el verdadero legado de Bagdad. No la muerte, no la destrucción, sino el cambio en cómo las autoridades pensaban sobre su propia autoridad. Antes de Bagdad, los gobernantes creían que el poder venía de legitimidad, de linaje, de mandato divino. Después de Bagdad, entendieron algo diferente. El poder venía de la cooperación con el sistema dominante, o venía de ser lo suficientemente pequeño como para ser ignorado. No había tercera opción. El califato abasí intentó una tercera opción. Intentó permanecer como estaba mientras el mundo cambiaba a su alrededor, y el resultado no fue simplemente derrota, fue convertirse en la razón por la cual otros no intentaron lo mismo. Hay algo que los historiadores discuten todavía. ¿Fue necesario? ¿Podría Bagdad haberse salvado? La respuesta es sí, podría haberse salvado. Si el califa hubiera aceptado los términos en la primera embajada, si hubiera pagado tributo, si hubiera permitido el paso de los ejércitos mongoles, Bagdad habría sobrevivido. El califato habría sobrevivido en forma disminuida, pero habría sobrevivido. Docenas de otras ciudades tomaron exactamente esa decisión y continuaron existiendo durante siglos más, pero esa no es realmente la pregunta. La pregunta es otra. ¿Podría el califa, siendo quien era, dentro del sistema que era, haber tomado esa decisión? Y la respuesta es probablemente no, porque su sistema entero estaba construido sobre la premisa de que él era la autoridad suprema, que su posición venía de Dios, que someterse era ontológicamente imposible. Entonces no fue realmente una elección, fue la colisión inevitable de dos sistemas que no podían coexistir, y cuando dos sistemas colisionan así, el resultado no es compromiso, es que uno de los sistemas se convierte en lección para futuros observadores. Déjame contarte sobre alguien que estuvo allí, uno de los escribas del palacio. Su nombre aparece en los registros como Mahmud ibn Abd al-Latif. No era importante, no era un visir, no era un comandante, era solo un escriba que mantenía registros de impuestos. Cuando los mongoles tomaron la ciudad, no fue ejecutado, fue procesado como civil no resistente, lo que significaba que fue despojado de sus posesiones, registrado y liberado. Años después, escribió un relato de lo que había presenciado. El manuscrito sobrevive parcialmente en una biblioteca en Estambul. En él describe el último día en el palacio antes de que entraran los mongoles. El califa estaba sentado en su trono, no en la postura de un hombre derrotado, en la postura de un califa, espalda recta, mirada firme, como si todavía creyera que su posición significaba algo, y quizás lo hacía, quizás significaba algo para nosotros, los que estábamos en la habitación, pero afuera, más allá de las puertas, había un sistema diferente, y en ese sistema su postura no era digna, era simplemente información. Mahmud sobrevivió, vivió hasta dentro. Murió de causas naturales en Damasco, a donde había huido después de la caída de Bagdad. Nunca regresó a Bagdad. En sus últimos años, cuando la gente le preguntaba por qué no regresaba ahora que la ciudad estaba siendo reconstruida, respondía siempre lo mismo. Bagdad está allí, pero Bagdad ya no es Bagdad, es otra cosa, algo con el mismo nombre pero diferente contenido, y tenía razón. La ciudad que eventualmente se reconstruyó era una ciudad provincial, no el centro del mundo musulmán, no el hogar del califa, solo una ciudad más en un imperio más grande. El concepto de Bagdad había muerto, y los conceptos una vez muertos no resucitan. Entonces, ¿qué haces con esta historia? No hay lección moral clara, no hay héroe, no hay villano en el sentido tradicional. Hay un sistema de autoridad que creía en su propia permanencia, y hay un mecanismo que procesó ese sistema sin odio, sin amor, solo con eficiencia. Y el resultado no fue simplemente el fin de una dinastía o la caída de una ciudad, fue la creación de un ejemplo tan completo que nadie necesitó verlo dos veces. Durante los siguientes 50 años, cuando los gobernantes musulmanes recibían embajadas de poderes expansivos, ya no debatían filosofía de autoridad, ya no se preguntaban qué significaba su posición ante Dios, se preguntaban, ¿qué le pasó a Bagdad? Y esa pregunta respondía todas las otras preguntas. Hay una línea en las crónicas persas de Rashid al-Din, escrita 40 años después de los eventos. Está describiendo la política de su propio tiempo, cuando los descendientes de los mongoles gobernaban Persia como musulmanes convertidos, cuando el mundo había cambiado de formas que nadie dice,
Los hombres de autoridad solían creer que sus títulos eran armadura. Bagdad les enseñó que los títulos son solo tinta en papel, y el papel arde. Este es quizás el resumen más honesto de lo que significó Dento 50 y prosperó en formas nuevas, encontró nuevos centros, nuevas dinastías. Pero algo cambió de manera fundamental en cómo el poder entendía su propia naturaleza. Antes de Bagdad, el poder creía en absolutos. Después de Bagdad, el poder entendió contingencia, y esa comprensión, más que cualquier batalla o tratado, fue el verdadero legado de lo que sucedió. El último califa abasí de Bagdad murió creyendo que su posición significaba algo permanente, y tenía razón, en cierto sentido. Su posición sí significaba algo, solo que significaba algo distinto de lo que él pensaba. Significaba ejemplo, significaba advertencia, significaba la diferencia entre sistemas que negocian y mecanismos que procesan. Y esa diferencia escrita en la destrucción de una ciudad y la extinción de una dinastía, fue leída por cada gobernante de cada tierra durante generaciones. Nadie necesitó que se lo explicaran dos veces, porque ese era el punto. Crear un mensaje tan claro, tan completo, tan innegable, que nunca necesitara ser repetido. Y funcionó. Bagdad cayó una vez, y esa única vez fue suficiente. El resto del mundo entendió. Hay algo más que necesitas saber sobre Bagdad, algo que rara vez se menciona en los relatos históricos porque es incómodo. La ciudad fue reconstruida. Tomó décadas, pero fue reconstruida. Personas regresaron, mercados se reabrieron, la vida continuó, pero nunca recuperó lo que había perdido. No población, no arquitectura. Eso eventualmente volvió. Lo que nunca recuperó fue la suposición. Antes de 158, cuando decías Bagdad, la gente pensaba, centro del mundo, hogar del conocimiento, lugar de autoridad divina. Era un concepto tanto como una ubicación. Después de 158, cuando decías Bagdad, la gente pensaba, emplo, advertencia, el lugar donde aprendimos que las posiciones no protegen. Y ese cambio en asociación fue más permanente que cualquier daño físico, porque los edificios se pueden reconstruir, las poblaciones se pueden recuperar, pero una vez que un lugar se convierte en sinónimo de un mensaje, ese mensaje nunca se borra completamente. Bagdad se convirtió en verbo. En los siglos que siguieron, cuando los gobernantes querían advertir a otros sobre los peligros de la resistencia inútil, no hacían largos discursos sobre estrategia militar. Simplemente decían, recuerda Bagdad, y todos sabían exactamente qué significaba. Pregúntate esto, ¿qué habría pasado si el califa se hubiera sometido? Habría perdido autonomía, habría pagado tributo, habría sido subordinado, pero habría sobrevivido. El califato habría continuado en forma disminuida. Y nadie lo recorda. Sería una nota al pie en los libros de historia. El califato abasí se convirtió en vasallo del imperio mongol en 156, y continuó en esa forma hasta su eventual disolución pacífica décadas después. Aburrido, olvidable, ordinario, en cambio eligió resistir, o más precisamente su sistema no le dio opción de no resistir, y por esa elección se convirtió en inmortal, no de la manera que quería, no como héroe, sino como lección. Esta es la crueldad real del mecanismo mongol, no solo te destruye, te convierte en herramienta para su propio propósito. Tu resistencia se convierte en su mensaje, tu destrucción se convierte en su publicidad. Tu memoria se convierte en su método de control. Ni siquiera en la muerte escapas del sistema, porque tu muerte es parte del sistema. Y aquí está la parte que debería mantenerte despierto por la noche. Este patrón no terminó con los mongoles, no terminó en el siglo XIII. Es un patrón que aparece una y otra vez en la historia humana. Un sistema de autoridad se encuentra con un mecanismo más eficiente. El sistema cree en su propia legitimidad, en su tradición, en su importancia intrínseca. El mecanismo no se preocupa por la legitimidad, solo se preocupa por el cumplimiento. Y cuando el sistema se niega a cumplir, el mecanismo lo convierte en ejemplo. No con odio, no con ira, con el mismo tipo de eficiencia burocrática que los mongoles aplicaron a Bagdad. Hoy los mecanismos son distintos. Los métodos son distintos. Pero el patrón es idéntico. Embajada. Espera. Embajada. Procesamiento. Y el paso entre la última embajada y el procesamiento siempre se siente como si hubiera tiempo, como si se pudiera negociar, como si la posición protegiera. Nunca protege. Entonces, ¿qué significa esto? No hay respuesta cómoda.
No hay lección moral limpia. No hay forma de convertir esto en una historia sobre bien versus mal, porque ambos lados creían que estaban haciendo lo correcto. El califa creía que estaba defendiendo su autoridad divina. Los mongoles creían que estaban aplicando un protocolo lógico de expansión. Ambos estaban siendo racionales dentro de sus propios sistemas. El problema no era que uno fuera bueno y el otro malo. El problema era que los sistemas eran incompatibles, y cuando sistemas incompatibles colisionan no hay compromiso, solo hay absorción o eliminación. Y la eliminación casi siempre toma la forma de un ejemplo, porque los ejemplos son eficientes. Un ejemplo evita 1000 conversaciones futuras. Bagdad fue ese ejemplo, y durante 500 años después, cada vez que un gobernante consideraba resistir un poder superior, alguien en la habitación decía «Recuerda Bagdad», y la conversación terminaba. Esa es la eficiencia del mensaje. Una vez enviado correctamente, no necesita repetirse. En los archivos del Vaticano hay una carta de un misionero franciscano que pasó por Bagdad en 580, 22 años después de su caída. Escribe: «La ciudad está viva nuevamente. Hay gente en las calles, hay comercio, hay mezquitas donde la gente reza». Pero cuando les pregunta sobre el califa, sobre el califato, sobre lo que solía ser este lugar, sus rostros cambian, no con tristeza, con algo más cercano al miedo, como si incluso mencionar lo que solía ser aquí pudiera traer de vuelta lo que sucedió, así que no menciona. Y en su silencio la lección permanece perfecta, el silencio. Ese es el marcador de un mensaje exitoso. No necesitas repetirlo, no necesitas reforzarlo, las personas mismas lo mantienen vivo a través de su silencio. Bagdad, pero el mensaje de Bagdad todavía se transmitía en Muntri. Una pregunta que nadie quiere hacer. ¿Podría volver a suceder? No con mongoles, no con califatos. Esos son detalles históricos específicos. Pero el patrón, el mecanismo, el proceso de convertir la resistencia en ejemplo, el proceso de enviar mensajes a través de destrucción sistemática, ¿ese patrón está muerto? ¿O simplemente ha cambiado de forma? No voy a responder eso. No es mi trabajo responderte. Mi trabajo era mostrarte lo que pasó, mostrarte cómo funciona el proceso, mostrarte que la destrucción no necesita ser caótica para ser completa, mostrarte que los sistemas que creen en su propia permanencia rara vez sobreviven al encuentro con mecanismos que no reconocen la permanencia como relevante, y mostrarte que los ejemplos, una vez hechos correctamente, nunca necesitan repetirse. Bagdad, 158 fue un ejemplo, hecho correctamente, nunca repetido, porque nunca necesitó serlo. El mensaje se recibió, y el mensaje permanece. Hasta hoy.